Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de las neuroinfecciones. Como les decía, van a estar producidas por parásitos, por bacterias, por virus y unas partículas infecciosas que se llaman priones. ¿Ok? Entonces, dentro de esto podemos mencionar que la principal causa de meningitis son las infecciones bacterianas y la que se va a presentar con mayor frecuencia es la meningitis bacteriana aguda o purulenta. ¿Por qué se llama así? Porque cuando uno saca el líquido cefalorraquídeo después de que una persona fallece, pues van a encontrar que en todo ese espacio que subaracnoideo, ¿de acuerdo? Y también bañando un poco a todo lo que es el cerebro, hay una secreción o hay un componente que básicamente es pus, ¿de acuerdo? Por eso se llama meningitis purulenta. Tiene varios tipos de etiología, puede ser por bacterias intra o extrahospitalarias, depende también de la edad del paciente y depende también de la patología subyacente, ¿no? Si uno está enfermo de alguna otra cosa más. Entonces, podemos ver acá los organismos que hay que están provocando eso. Fíjense, hay varios tipos de bacterias. Tenemos la Neisseria meningitidis, el estreptococo, los bacilos coagulasa negativos. O sea, simplemente mostrarles acá que hay varios tipos de bacterias que pueden provocar este cuadro. Ahora, las puertas de entrada de los gérmenes para el sistema nervioso central son a través de la vía hematógena, ¿de acuerdo? Es a través de la inoculación directa o de continuidad. En la vía hematógena puede ser que nosotros tengamos, por decirles, una lesión, una herida en el pie que se infecta, pero esta bacteria pasa a través de las arterias y de los vasos y llega hacia el cerebro y le provoca este tipo de lesión. La inoculación directa puede ser, por ejemplo, una cirugía, si es que no están bien esterilizados los instrumentos, les provoca la lesión. Después, la continuidad de focos sépticos, esto significa que, por ejemplo, si ustedes tienen un diente que esté picado, o que tienen una otitis, una infección de oído, ¿de acuerdo? O algunos, por ejemplo, un mocho en la piel cabelluda, a partir de esos focos sépticos craneales, puede entrar al sistema nervioso y provocarla, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí tenemos dos cuadros, uno en el cual podemos ver qué son las meninges, la piel cabelluda, todo lo que es el huesito que está acá, y hasta el cerebro que es normal. Pero fíjense, cuando eso se rompe, se altera por un virus, por una bacteria, lo que va a provocar básicamente una inflamación, ¿ok? Y eso va a provocar un daño al cerebro, ¿ok? Provocando todos los síntomas, ¿no? Fiebre, vómitos, dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Calambres, somnolencia, dolores musculares, rigidez de nuca, todo eso por la inflamación de estas estructuras. Eso es la ¿Cuáles serían los síntomas generales? Malestar general, escalofríos, fiebre. Síntomas locales, dependiendo de dónde sea el foco, puede haber dolor de oído, catarro, destilación nasal o secreción nasal, dolor de garganta si tenemos una faringitis. Por ejemplo, también podemos ver lo que hemos llamado en semiología, lo que son los signos meningios, dentro de estos la rigidez de nuca, el signo de Brusinski, que ya lo hemos visto en la anterior clase, el signo de Kerning, ¿de acuerdo? Y lo que también puede provocar este tipo de lesiones son complicaciones como las isquemias, que vamos a ver en la siguiente clase, el edema cerebral, la hidrocefalia y problemas de sangrados, ¿de acuerdo? Y puede haber otras complicaciones como se llama esta coagulación intravascular diseminada o el distrés respiratorio donde la persona no puede respirar adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, hay diferentes tipos de bacterias como hemos mencionado, pero dentro de las más frecuentes que provocan meningitis son el Haemophilus, el Streptococo y el Diplococo gran. Hay otros como la Listeria, ¿de acuerdo? O algunos cuadros como este de meningitis purulenta repetición, que puede darse por igual una gran cantidad de bacterias, y generalmente se dan por focos que son bastante cercanos, ¿no? Lo que habíamos dicho en la cavidad craneal, ¿no? Probablemente por focos a nivel nasal, sinusal, en el oído o en la piel, o porque este paciente tiene un trastorno inmunitario, generalmente el germen más importante, el meningococo. Entonces, el diagnóstico se lo hace a través de la obtención de líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar, ¿de acuerdo? Y la tomografía cerebral u otro estudio de imagen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a encontrar es un líquido purulento, realmente es pus, ¿de acuerdo? Y eso se da por la presencia de leucocitos y la presencia de proteínas, ¿de acuerdo? Es un líquido espeso, bastante amarillo, ¿de acuerdo? Cuando hay esta meningitis bacteriana. Entonces, fíjense aquí toda la cantidad de bacterias y cómo serían sus presentaciones clínicas y cuál es el tratamiento, ¿no? Eso no voy a entrar en detalle porque se utilizan varios esquemas. Entonces, fíjense incluso que por la edad y por el tipo de lesión también podemos utilizar diferentes tipos de fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante para poder escoger un tratamiento.
Entonces el pronóstico, es decir, la recuperación o las secuelas dependen del tipo de germen. Hay gérmenes que son más agresivos, depende de la edad del paciente. En personas adultas mayores y en personas muy jóvenes probablemente el pronóstico es peor y depende del estado general. No es lo mismo una persona que está enferma, que está débil, que una persona fuerte a la cual le ha dado justamente esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar pacientes cuando se presenta con bajo nivel de conciencia, trastornos respiratorios, crisis convulsivas, puede haber una alteración de los vasos que se llama shock, puede haber una alteración renal también, alteraciones en la coagulación, y si tienen todo esto, pues básicamente se ven en terapia intensiva los pacientes. Se puede utilizar unos medicamentos que se llaman corticoides, que permite inhibir justamente la inflamación y de esa manera la respuesta a la infección. Como decía, ahí el 30% de los pacientes queda con secuela, principalmente sordera, ¿de acuerdo? Parálisis de otros pares craneales, puede haber hidrocefalia o epilepsia o defectos focales cerebrales, ¿no? Como hemiparesis, alteraciones del lenguaje, hipoestesias, secundarios e infartos o necrosis que se pueden dar por esta misma meningitis, ¿de acuerdo? Entonces también se clasifica en lo que es meningitis, bueno, otro cuadro es la meningitis eosinofílica, que está dentro de los cuadros de aguda y subaguda, es decir, que se presenta de una manera precoz o antes de las 4 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, en los cuales hay un aumento de estos de células blancas que se llaman eosinófilos y que generalmente son por problemas de tipo parasitario, ¿no? O hongos, ¿de acuerdo? O el famoso cisticerco, lo que en nuestro medio llamamos la triquina, ¿no? O otro tipo de parásitos como las fasciolas. Entonces, también tenemos otro tipo de lesiones dentro del cerebro que son infecciosas, que se llaman abscesos o empiemas, ¿ok? Que es básicamente una colección de pus dentro del cerebro, ¿no? Entonces, esto provoca básicamente una lesión que va a focalizar, ¿ok? Y se debe justamente a una alteración de lesiones en la cavidad craneal o en la zona craneal, o puede darse por fracturas o por vía hematógena que ya hemos comentado, ¿no? Fíjense acá cómo nuestros diferentes órganos tienen diferentes gérmenes y estos pueden migrar hacia lo que es el cerebro y provocarlas. Fíjense acá, tenemos un paciente con una fractura del piso de la órbita y con el tiempo cómo está desarrollando primero esta zona de inflamación y posteriormente se organiza en lo que se conoce como un absceso cerebral. Posterior al tratamiento no quirúrgico en la mayoría de los casos, fíjense cómo prácticamente se ha resuelto esta infección, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se hace la anatomía patológica, se estudia básicamente el tejido o las muestras de esta lesión, podemos encontrar justamente todo este tipo digamos, de hallazgos en lo que es el diagnóstico histológico. ¿Cuándo debemos sospechar este tipo de lesiones? Cuando vamos a encontrar supuraciones o abscesos o colecciones en otras partes de la piel cabelluda o de la cavidad craneal o de la región craneal, ¿de acuerdo? Y o un paciente que tenga válvulas cardíacas o que tenga problemas en los pulmones que se llama broncoectasias, o estos abscesos también se pueden presentar, o sea, la clínica de estos abscesos es en algunos casos simplemente tienen poquito de cefalea o pueden presentar crisis epilépticas o puede haber alteraciones focales como hemiparesias, es decir, falta de fuerza, hipoestesias, ¿de acuerdo? O datos de hipertensión intracraneal, justamente por esta masa que habíamos mostrado aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces fíjense otro cuadro, realizamos la tomografía, fíjense aquí tenemos la lesión, pero aparte tenemos esta zona más clara que se llama hipodensa, que es básicamente gas. ¿De acuerdo? Eso puede ser por una fractura o por los mismos organismos que provocan este tipo de imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son anaerobios, que es un tipo de germen también, provocan este tipo de lesiones. Tenemos la masa y este gas o aire. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces se hace igual antibióticos, que generalmente los realizamos por 6 semanas. Fíjense cómo va desde un absceso grande, va haciéndose más pequeño, hasta que prácticamente va a desaparecer en una siguiente imagen. ¿De acuerdo? Entonces, si no se pudiera hacer un tratamiento médico, pues lo que hay que hacer es realizar un drenaje y esto lo hace un neurocirujano mediante una punción evacuadora. ¿De acuerdo? El fallecimiento ocurre en un buen porcentaje de los pacientes y si mejoran, también pueden quedar con epilepsia. ¿No ven? Muy bien, entonces, como les decía, ahí la clasificación de meningitis agudas y crónicas depende del tiempo. Las subagudas es hasta 4 semanas de evolución y por encima de esto ya hablamos de meningitis crónica. Uno de los ejemplos va a ser la tuberculosis, como vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? La presentación en la evolución puede ser lentas, si son días o semanas, ¿de acuerdo? O otras que son hiperagudas, ¿ok? Entonces, fíjense las alteraciones que puede haber, cefalea, alteraciones del comportamiento, disminución de la vigilia. Yo me acuerdo de un caso de un chiquito que los papás no nos creían que tenía el tuberculosis,
o una meningitis tuberculosa, le realizamos la punción y encontramos justamente que había una alteración en lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos realizar un diagnóstico a través del líquido cefalorraquídeo. Si este es claro, no purulento, tenemos todo este tipo de, digamos, diagnósticos para poder evaluar, ¿no? Pueden ser por virus, por otro tipo de bacterias que no sean purulentos o hayan sido parcialmente tratadas las meningitis, ¿de acuerdo? Hongos, parásitos, focos sépticos para meningios, como un absceso cerebral, o otro tipo no infeccioso que generalmente son enfermedades autoinmunes. También algunos fármacos nos pueden provocar estas meningitis asépticas, ¿ok? Fíjense el ibuprofeno, fíjense la penicilina pueden dar este tipo de cuadros meningios, o sea, no es una meningitis infecciosa, sino es una meningitis de tipo química más que otra cosa, ¿no? Que generalmente mejoran una vez que se baja la inflamación y se retira el fármaco, ¿no? Entonces, puede haber unas meningitis subagudas o crónicas, como la tuberculosis, la brucelosis o micosis o carcinomatosis, que es básicamente una invasión de tipo tumoral a las meninges, ¿de acuerdo? Y vamos a ver también un líquido cefalorraquídeo que prácticamente puede estar casi normal en lo que es la glucosa dentro del líquido cefalorraquídeo en algunos otros cuadros como la sífilis, la burrelosis, la sarcoidosis o este tipo de uveoneuraxitis, ¿no? Entonces, la meningitis tuberculosa, que es una de las cosas que vemos con mayor frecuencia en nuestro medio, es una de las meningitis subagudas que se presenta entre 4 o 6 semanas o más, ¿de acuerdo? Se debe a la diseminación del bacilo de Koch o el bacilo de la tuberculosis, ¿de acuerdo? Y se presenta generalmente en personas que están inmunodeprimidas. Se ha visto alguna relación también con personas que son afros, que tienen mayor, digamos, preponderancia a tener este tipo de infección. Fíjense cómo está acá, este exudado granulomatoso se llama, fíjense, parecen granulomas que está invadiendo justamente a toda la parte basal, e incluso esto puede provocar alteración de los vasos e isquemia. Entonces, fíjense cómo esta es una meningitis tuberculosa. También provoca alteración de pares craneales, síndrome meningio, todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, la clínica, malestar general, inapetencia, si empiezan, hay pérdida de peso, ¿de acuerdo? Febrículas, dolores abdominales, sudoración nocturna, ¿de acuerdo? Entonces, esos son datos para una tuberculosis en general. Pero, posteriormente, podemos encontrar síntomas neurológicos como cefalea, dolor a nivel raquídeo, confusión mental, náuseas, vómitos, puede haber crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Se pueden afectar los pares craneales que hemos visto en la anterior clase, hay alteración en el fondo de ojo, ¿de acuerdo? Y hay edema de papila, también es la imagen que hemos mostrado en la clase anterior cuando hay una hipertensión intracraneal. Entonces, fíjense aquí una meningitis tuberculosa, cómo está invadiendo todas las cisternas perimesencefálicas, ¿de acuerdo? Está haciendo todo lo que se conoce como un granuloma del tercer ventrículo, se está organizando, ¿de acuerdo? Es básicamente como una nata de queso ahí, bastante fea, ¿de acuerdo? Que provoca la obstrucción de lo que es el acueducto de Silvio, que también lo hemos mencionado en la parte de anatomía, y fíjense cómo está haciendo la hidrocefalia. También puede provocar compresión de estructuras vasculares y está haciendo un proceso de obstrucción del vaso provocando una isquemia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense eso, que es realmente serio la meningitis tuberculosa, ¿no? Entonces, hay grados, como pueden ver ahí, ¿de acuerdo? El grado más importante, el grado 3, cuando hay convulsiones, cuando se entra coma y hay un déficit neurológico importante, ¿ok? Puede haber una propagación de esta enfermedad hacia lo que es la parte medular, ¿de acuerdo? La evaluación generalmente es a consecuencias más graves como el coma, la hidrocefalia, ¿de acuerdo? Y la muerte en plazos que son de semanas, ¿de acuerdo? Y si es que logra salir mediante el tratamiento, pues hay atrofia óptica, puede haber hidrocefalia, epilepsia, sordera, hemiparesias, cuadriparesias, o sea, todas las complicaciones neurológicas que ustedes puedan imaginarse. ¿Okay? El diagnóstico, como le hemos dicho, líquido cefalorraquídeo, viendo que hay una proteínas altas y una disminución de lo que es la glucorraquia, la cantidad de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, y aquí tenemos otros marcadores inmunológicos que también utilizamos. Entonces, fíjense acá, los tuberculomas son organizaciones de estos granulomas, o de esta sustancia que se llama casiforme o caseosa, ¿de acuerdo? Fíjense cómo está acá, acá, y posteriormente al tratamiento, todas esas lesiones desaparecen. Pero obviamente no es un tratamiento corto, ¿no? Se utiliza todo este esquema antibiótico y es aproximadamente 9 meses. Y muchas veces los pacientes no lo cumplen, ¿de acuerdo? Otra de las meningitis, que la voy a pasar muy rapidito, es una brucelar, que es parecida, es igual por una micobacteria, y básicamente es por vía gastrointestinal al ingerir leche o a través de la piel erosionada o en la conjuntiva. Por eso es que pasteurizan la leche, porque puede tener justamente este tipo de bacteria.
¿de acuerdo? La anatomía patológica es muy similar a la anterior, ¿de acuerdo? Pero también puede provocar meningitis, encefalitis, mielitis, todo lo que habíamos mencionado como complicaciones de la tuberculosis, la meningitis tuberculosa. Aparece como antecedente de haber tenido una enfermedad sistémica, es decir, se presenta en personas que están debilitadas por una enfermedad, ¿de acuerdo? Y a veces, pues, puede haber sido tan leve que no se diagnostica, ¿de acuerdo? Síntomas, y fíjense, fiebre, decaimiento general, hay inflamación de los ganglios, puede aumentar el hígado en tamaño, puede haber inflamación de lo que son los testículos, que es la orquitis, o dolores musculares inespecíficos, ¿de acuerdo? Puede presentar problemas de tipo vascular, afectación de múltiples raíces sacras, por lo tanto una aracnoiditis y dolor en las piernas. Lo que se hace es realizar este tipo de estudios, pero como verán siempre se hace la punción lumbar y la obtención de líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Este es todo el tratamiento que podemos utilizar en este cuadro, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que podemos ver es la infección por espiroquetas, que básicamente es por la sífilis, que al ingresar al sistema nervioso se convierte o se la denomina neurosífilis, se da por esta bacteria que se llama el treponema pallidum, una espiroqueta, ¿de acuerdo? La infección se produce en un 25% de toda la sífilis y solo en un 10% será sintomática. Anteriormente, cuando no había la penicilina, había más complicaciones neurológicas, alteración de la conducta y también afectación de la médula con lo del tabes dorsal que vamos a ver más adelante. Estos son los periodos de la infección por sífilis y fíjense ya en el tercer periodo es donde hay las manifestaciones neurológicas por infección del sistema nervioso, ¿no? También una persona que esté con esta alteración puede dar o puede contagiar a sus hijos a través de este contacto y darles justamente este cuadro que se llama el TABES, que es una afectación de los cordones posteriores de la médula y que provoca una parálisis que es generalmente progresiva, ¿ya? Y se manifiesta en la infancia o en la juventud, ¿ok? Entonces tenemos algunos tipos de neurosífilis, como ven ahí, no es uno solo, hay la meningitis linfocitaria, la sífilis meningovascular, la parálisis general progresiva, el tabes dorsal y las gomas, que es básicamente unas lesiones que se presentan en la piel, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a pasar un poquito. El diagnóstico lo mismo, es hacer primero marcadores para la sífilis, que estos son los dos principales, el BDRL y el RPR, ¿de acuerdo? Y otros de tipo inmune, ¿no? La clínica, generalmente, si es la meningitis, es asintomática antes de los 2 años de la primera infección. Síntomas de meningitis subaguda puede darse igual con cefalea, alteraciones en pares craneales, ¿de acuerdo? Puede haber la sordera, parálisis facial, ¿de acuerdo? Dolores de tipo radicular en el cuerpo. Esta meningovascular afecta principalmente a los vasos, ¿de acuerdo? Y lo que va a dar son infartos cerebrales a repetición y alteración en los pares craneales, además de crisis epiléptica, cefalea y hidrocefalia. Si hay afectación de la médula espinal, básicamente nos va a dar lo que es el TABES, puede haber claudicación, es decir, dificultad para caminar de forma adecuada, infartos y una paraplegia súbita, ¿de acuerdo? Esta parálisis general progresiva se da por una afectación a nivel de lo que es la corteza cerebral también. Puede provocar también un trastorno de tipo demencial o psiquiátrico cuando afecta ya a la corteza, ¿de acuerdo? Y como verán puede haber ahí algunos problemas de conducta como este delirio megalomaníaco, temblor en las manos, en los labios, crisis epilépticas, si hablamos justamente de esta afectación de la enfermedad en el sistema nervioso. El tabes dorsal es más que todo una afectación en los cordones posteriores, como les había mostrado en la anterior clase cuando veíamos, pero fíjense aquí, esto es una afectación. Fíjense en esta primera diapositiva o en este primer gráfico, en esta primera foto en el A, donde se va a afectar todo lo que es el haz grado, que es aquí donde se conduce estos dos, todo lo que es la sensibilidad profunda. Y en la parte mucho más inferior, en la parte lumbosacra, podemos ver que se afecta tanto el fascículo gracilis, el central, y el cuneatus, que es el lateral, y se afecta entonces de una manera completa todo lo que es la sensibilidad profunda. Puede haber otro tipo de alteraciones, fíjense, afecta a los huesos, puede afectar a los vasos. El tratamiento básicamente es muy sencillo, es con penicilina, por eso antes de que hubiera penicilina, había muchas de estas secuelas, ahora con la penicilina prácticamente se ha erradicado las secuelas neurológicas de la sífilis, ¿de acuerdo? Las infecciones víricas son otro tipo de cuadro que se presenta en el sistema nervioso central, hay muchos virus, ¿de acuerdo? Puede afectar, como dice ahí, tanto las meninges, que se llama meningoencefalitis, y con menos frecuencia al tronco del encéfalo, que se llama romboencefalitis, o la médula espinal, que es una encefalomielitis, ¿de acuerdo? Entonces, hay que diferenciar la encefalitis vírica de la encefalitis postinfecciosa, que es una respuesta inmune a otro tipo de infecciones del sistema nervioso periférico. ¿Okay? Entonces, la tríada clásica, cuando uno está con una enfermedad viral a nivel del sistema nervioso, es generalmente fiebre, cefalea y alteración del estado mental, ¿de acuerdo? Eso generalmente presenta en todos los cuadros.
¿ok? Pero por eso es medida específico y por eso es que utilizamos el líquido cefalorraquídeo para poder realizar el diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Entre si es bacteriana o si es vírica o si es parasitaria incluso, ¿de acuerdo? Y algunos marcadores de tipo inmune como este PCR. Como verán, hay muchos tipos de virus, fíjense, el virus herpes 1, 2, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, ¿de acuerdo? Tenemos otros tipos de virus, tienen diferentes cuadros, pero la causa más frecuente es el virus, el herpes virus tipo 1, ¿de acuerdo? Fíjense más, hay estos adenovirus, hay el virus de la parotiditis, el sarampión, la rubiola, la rabia, también nos pueden dar justamente este tipo de encefalitis víricas. Vamos a hablar de la herpética, que es la que se encuentra con mayor frecuencia. Como dicen ahí, se presenta con mayor frecuencia en los menores de 20 años, particularmente en menores de 5, y en los menores de 50 años. ¿De acuerdo? En los adultos y niños mayores, el agente causal del 90% en la encefalitis herpética es el virus herpes tipo 1, y en el 30% de los casos, en la encefalitis herpética sería resultado de una infección primaria, y en el 70% restante es una reinfección. Entonces, este es el herpes, fíjense, con todas sus partes, ¿de acuerdo? Y la fisiopatogenia básicamente es una alteración de lo que es una infección del cerebro, ¿ok? Tanto a nivel parenquimatoso, porque es neurotropo, ¿de acuerdo? Es decir, tiene preferencia por el líquido cefalorraquídeo y el tejido cerebral, ¿de acuerdo? Y vamos a clasificarlo también según, digamos, el estadiaje o el momento de infección en el que esté, ¿no? Entonces, al principio, en el estadio 1 va a haber alteraciones del comportamiento, con cambios en su respuesta social, sin llegar a manifestar cuadros mentales. Fíjense, una alteración aparentemente leve. Después hay una confusión, focalización, puede haber una hemiparesia, alteración en el lenguaje. Posteriormente hay alteraciones en lo que son síntomas marcadamente importantes y se van a evidenciar con los marcadores paraclínicos como el líquido cefalorraquídeo o el mismo electroencefalograma o la resonancia. Y en el estadio 4 pues ya encontramos realmente una hipertensión intracraniana por un edema y una necrosis del tejido cerebral, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poder ver alteraciones cognitivas, fíjense, como la irritabilidad y manifestaciones inespecíficas como la cefalea, convulsiones, pérdidas de memoria, que van a persistir durante 1 a 7 días, ¿de acuerdo? Luego se presentan los síntomas y signos de compromiso del sistema nervioso central con progresión muy rápida de 3 a 7 días, y si es que no se atiende, prácticamente fallece esta persona, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí, el diagnóstico por imágenes es muy importante, principalmente tomografía y resonancia, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver algunas imágenes. Fíjense acá el herpes, cómo está provocando el edema, la destrucción, ¿de acuerdo? De todo lo que es el lóbulo temporal. Generalmente el herpes se presenta en el lóbulo frontal y temporal. Una tomografía, y aquí tenemos la resonancia magnética. Aquí fíjense, podemos ver una zona hipodensa, pero en la resonancia magnética podemos ver que hay un edema muy importante por esa zona de destrucción, necrosis e inflamación que provoca el herpes, ¿de acuerdo? También se hace el líquido cefalorraquídeo, y una de las cosas que nos ayuda a hacer el diagnóstico de eso también es el electroencefalograma, ¿no? Donde podemos ver que hay una lentificación difusa y aumento de la amplitud de la actividad de base en el registro del electroencefalograma, ¿de acuerdo? Y va a haber un aumento en el grado de compromiso cerebral y el nivel de conciencia según se hace más lento este electroencefalograma, ¿de acuerdo? Se puede hacer el aislamiento viral tomando biopsias, se hacen muestras o se realiza la objetivación mediante la serología, que son pruebas inmunes para detectar el virus si está o no está, y también se puede tomar una biopsia y de esa manera podemos realizar, digamos, unas tinciones que nos permiten valorar el tejido y también en algunos casos, con ciertos marcadores, ver lo que es algunas partículas del virus, ¿no? Tratamientos son con antivirales, fíjense, la ciclovir sigue utilizándose hasta ahora, ¿de acuerdo? Otro de los cuadros que es importante para nosotros es la infección por el VIH. ¿De acuerdo? El VIH también afecta al sistema nervioso central mediante varios mecanismos. Fíjense aquí, es propio de la infección del sistema nervioso por el virus, hay inmunosupresión, los trastornos metabólicos o vasculares que provoca el virus también provocan lesión del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y también los mismos tratamientos pueden provocar efectos indeseables en el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, mediante todos estos mecanismos hay una manifestación neurológica o todos los tipos de alteraciones que puede provocar el virus del VIH. Y una de las cosas que nos interesa a nosotros es este cuadro que se llama complejo demencia-SIDA, ¿de acuerdo? Que es una encefalitis subaguda crónica del VIH que provoca alteración cognitiva, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, puede haber
estas variedades de meningoencefalitis del VIH, esta meningitis aguda linfocitaria, esta encefalitis aguda, desmielinización multifocal, que se asemeja más que todo a una esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Una leucoencefalopatía difusa, o una encefalitis crónica, que es básicamente el complejo demencia-SIDA. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los criterios de la OMS para el diagnóstico de demencia asociada al SIDA. Fíjense, pérdida de memoria verificable de forma objetiva. No es preciso que afecte las actividades cotidianas. Deterioro intelectual del pensamiento y del pensamiento de información que interfieren en las actividades diarias. Puede coexistir con trastornos motores, puede haber afasia, praxia, agnosia con síntomas raros. Son síntomas raros, ¿de acuerdo? Duración del síndrome superior a un mes. No debe haber alteración de la conciencia, trastorno afectivo o de la conducta. El paciente debe ser VIH positivo mediante serología y se descartan otras causas de demencia. Entonces, un paciente que generalmente es joven, en edad laboral, sexualmente activo, que probablemente está con VIH y que empieza a tener problemas cognitivos, principalmente memoria, hay que sospechar de este complejo demencia-SIDA. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá cómo podemos evidenciar en la sustancia blanca, ¿de acuerdo? En un paciente que tiene SIDA, este tipo de desmielinización que se encuentra de forma bilateral. Pero también no solamente afecta al cerebro, sino también puede afectar a la médula espinal, ¿no? Y provocando una paraplegia, por ejemplo, en este caso. ¿De acuerdo? Fíjense aquí más cuadros, parecían pequeños infartos o zonas de edema o de desmielinización, ¿de acuerdo? Y son también manifestaciones del virus en el sistema nervioso. Por último, no se olviden que en nuestro medio tenemos una gran frecuencia de esto que se conoce como la triquina, que está mal dicha, que en realidad es la cisticercosis, ¿de acuerdo? Es el resultado de comer cosas sucias, no de comer un chanchito, ¿de acuerdo? Con triquina, no es así. Es de comer cosas sucias, ¿de acuerdo? Y de comer justamente los huevos de la Taenia solium, que es la que vive en los intestinos de animales y hombres. Eso se pega a los alimentos, nosotros los ingerimos. Un buen sanguchito que tiene su lechuguita o incluso las fresas pueden tener esto, comemos y eso es lo que va a ir al estómago, después pasa al sistema sanguíneo y llega a lo que es el cerebro, los músculos, provocando lo que se conoce como la cisticercosis. Fíjense la cisticercosis acá, estos son los quistes en diferentes estadios, ¿ok? Tanto intraventriculares, que son estos, como parenquimatosos están aquí está este intraventricular. Fíjense aquí en la tomografía, que además provoca hidrocefalia, fíjense, y después del tratamiento o de la derivación ventrículo-peritoneal para ayudar con hidrocefalia, fíjense cómo mejora. Entonces, aquí también tenemos un cuadro de hemorragia subaracnoidea por una arteritis de cisticercosis, es decir, también la cisticercosis no solamente provoca este tipo de quistes, sino puede provocar procesos inflamatorios en los vasos, provocando esta arteritis y también problemas de tipo vasculares. ¿De acuerdo? Entonces, ya habríamos terminado esta parte. Vamos a entrar rápidamente a lo que es accidente vascular cerebral, que es para terminar la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que la enfermedad vascular cerebral tiene una diferente sintomatología. Bueno, más que una diferente sintomatología, es una amplia sintomatología, dependiendo de la región afectada. Hay tres tipos, uno que va a ser isquémico, y bueno, hay uno que va a ser isquémico y otro hemorrágico, y hay una variedad que se llama hemorragia subaracnoidea que está dentro de este hemorrágico, ¿de acuerdo? Entonces, es un cuadro muy, pero muy frecuente. Fíjense la prevalencia en Estados Unidos entre 250 a 300 por 100,000 habitantes al año, ¿de acuerdo? Más o menos unos 700,000 al año se presenta en Estados Unidos y hay una mortalidad de 150,000 al año. En España se presentan casos nuevos 150 por 100,000 habitantes al año. Si nosotros extrapolamos un poquito eso de nuestro medio, a la ciudad de La Paz, tenemos 1 millón de habitantes solamente en la ciudad de La Paz. En el Alto otro 1,000,000 de habitantes. Multiplicamos esos 150 por 10. En la ciudad de La Paz tendríamos aproximadamente entonces 1,500. En la ciudad del Alto tendríamos otros 1,500. Entonces, por año esperaríamos tener 3,000 personas con accidentes vasculares cerebrales. ¿Eso no les parece harto? Realmente son muchas personas para sufrir este cuadro. Entonces, se convierte en un gran problema de salud y tiene una mortalidad y morbilidad alta. ¿De acuerdo? Fíjense acá, tenemos un cuadro donde se trata de hacer una comparación de las diferentes incidencias del accidente vascular cerebral en diferentes países, pero en Europa. Podemos ver que hay algunos países como Rusia o Finlandia en los cuales es alta la presentación
de este cuadro clínico y además también hacen aquí una diferenciación entre hombres y mujeres. En un principio se pensaba que las mujeres estaban protegidas, bueno, tienen algunos factores que las protegen, pero posteriormente ya a partir de los 45, 50 años, cuando ya entran digamos, en lo que es la parte climatérica o el síndrome climatérico, la menopausia, el riesgo se iguala. Entonces la epidemiología, podríamos mencionar también que es la segunda causa de muerte y la primera causa de incapacidad a nivel adulto en el mundo. En México, que es digamos, un país que se parece mucho a nosotros, ¿de acuerdo? Es la cuarta causa de muerte y es la primera de hospitalización por causas neurológicas. Yo les podría decir que básicamente es lo mismo. Durante los años de formación de la residencia he podido evidenciar esto, ¿no? Era la primera causa de internación en los hospitales, en el hospital obrero en este caso, ¿de acuerdo? Ahora, las recurrencias, es decir, ¿qué tan frecuente que se repita eso? Pues es muy frecuente, si se fijan acá, entre el 5 al 15% el primer año y hasta los 5 años, casi el 40% de estas personas pueden tener un nuevo accidente vascular cerebral. Por eso es importante controlar los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dejan secuelas, dejan enfermedad? ¿El accidente vascular cerebral? Sí. Fíjense, secuelas muy graves entre un 30 y un 40%, y hay una recuperación total o secuelas mínimas entre un 50 y un 60%, pero depende de la extensión de la lesión. Fíjense que aparte también puede haber otras complicaciones de tipo infeccioso, cardíaco, de trombosis de los vasos, ¿ok? Que son relativamente altos en este estudio que se hizo en México, ¿de acuerdo? Y como les mencionaba, la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de muerte, la primera causa de incapacidad en otros países, es la segunda causa de muerte, en otros la cuarta, fíjense cómo hay variaciones, esta es la de México. Por un año mueren 5.1 millones de personas en el mundo por accidentes vasculares cerebrales. Son hartas personas, ¿de acuerdo? En México, como dice ahí, son 150,000 personas por año y tienen un gran impacto económico. No se olviden que es un gran impacto económico, primero porque esta persona deja de trabajar. Dos, porque la parte médica invierte gran cantidad de recursos en su recuperación, ¿de acuerdo? Dos, una vez que ya va a la casa, tiene que haber un cuidador. Entonces, el cuidador muchas veces deja de trabajar o los familiares tienen que pagar a ese cuidador por mucho tiempo. Entonces, realmente hay un impacto económico en estos pacientes, ¿no? Entonces, esto es un estudio que también lo han hecho en México, el 2008, donde lo que tratan de ver es igual la alteración, digamos, el impacto de la enfermedad vascular cerebral. Fíjense, en la anterior decía la segunda, en esta es la cuarta causa de muerte. La enfermedad vascular cerebral tiene generalmente un mal pronóstico, todos estamos de acuerdo con eso. La prevención primaria y secundaria tiene un alto potencial de impacto, es decir, debemos nosotros trabajar en lo que es educación y prevención antes de que se presente el cuadro y cuando se presentó tratar de que las consecuencias sean mínimas. Pero sin embargo hoy esto es muy deficiente en todos los centros, por lo menos en Latinoamérica o en la mayoría de los centros en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Las oportunidades del tratamiento son pocas en el accidente vascular cerebral, son pocas las oportunidades de tratamiento del cambiar el curso natural de la enfermedad, y cuando se las tiene generalmente por desconocimiento, pues realmente no se las toma, ¿no? Hay una negligencia desde el punto de vista del paciente y probablemente del personal que tendría que atender esto, ¿de acuerdo? La tasa de complicaciones es alta, ¿de acuerdo? Siempre va a haber complicaciones. ¿En qué deberíamos nosotros orientar a la población? Básicamente en detectar los síntomas que pudieran sugerir un accidente vascular cerebral, por ejemplo, debilidad repentina de la cara, el brazo, la pierna de un lado, confusión repentina para hablar o responder, problemas para ver con uno o ambos ojos, si es que tienen problemas de mareo al deambular, problemas de dolor de cabeza severo y repentino, son indicadores de un probable accidente vascular cerebral. Entonces, todas las personas deberíamos saber eso. Lo mismo que las personas que se preocupan cuando tienen dolor en el pecho, ¿de acuerdo? Y piensan que es un infarto cardíaco, de la misma manera las personas deberían preocuparse cuando tienen estas molestias, ¿de acuerdo? Entonces, hay un retraso del arribo de los pacientes a urgencias por varias razones, y esto es a nivel mundial. Primero, no se reconoce bien los síntomas, los servicios de emergencias no están preparados para recibir muchas veces un paciente con accidente vascular cerebral, falta de seguro médico, no se olviden que en nuestro medio, por ejemplo, solamente el 20% de la población tiene un seguro médico, el resto no, falta de recursos económicos, en nuestro medio solamente el 2% del presupuesto de la nación está destinado a salud, el resto no, ¿de acuerdo? Falta de hospitalidades con especialidad. En la mayoría de los hospitales no hay un neurólogo de urgencias 24 horas, falta de disponibilidad de imagen, es decir, tomografía o resonancia magnética, ¿de acuerdo? No todos los centros tienen disponible estos estudios.
Fíjense acá un estudio en el cual el porcentaje de pacientes que llega antes de las 6 horas o de las 3 horas es solamente el 24%. Y la mayoría de las personas que sufren un accidente vascular cerebral vienen después de las 12, 24, 48, 48 horas, cuando ya no se puede hacer prácticamente nada. Estas primeras 3 horas, ahora hasta 4 horas y media, son de oro, porque es ahí donde se podría aplicar, digamos, algunas terapias nuevas, como es el uso del activador plasminógeno tisular, ¿de acuerdo? O la trombólisis mecánica, es decir, se disuelve el coágulo o se lo saca de una manera mecánica para evitar que esa zona obstruida por un coágulo pues quede dañada, ¿no? Entonces, si llegan antes de las 3 horas y media, 4 horas y media hora, se puede realizar todavía ese procedimiento. Sensiblemente eso todavía está en pañales en nuestro medio, aunque ya ha habido algunos esfuerzos, por ejemplo en el Hospital Arcoiris, donde se han creado unidades de ictus y se está tratando de trabajar en esto. En Santa Cruz están más avanzados, tenemos la clínica Foyanini, si no me equivoco, que ya tiene una experiencia de aproximadamente, creo que 10 a 15 casos con el activador de plasminógeno tisular y con un buen éxito en estos pacientes. Entonces, la realidad en Bolivia, como en los otros países, generalmente el 47% llega tarde al servicio de urgencias, ¿no? Más allá de las 9 a 48 horas. El diagnóstico se retrasa más aún si es que falta la sospecha clínica y no tenemos una tomografía. Menos del 1% reciben trombólisis endovenosa, como les decía, hay pocos centros. Algunos lugares realizan trombólisis intraarterial, en este momento yo no conozco ninguno en nuestro país. Cada vez menos, pero existen aún la tendencia a utilizar corticoides y anticoagulantes. Antes utilizaban, por ejemplo, la heparina u otro tipo de sustancias que supuestamente disolvían el coágulo, pero eso ya se está rechazando. Y de igual manera los corticoides para bajar la inflamación, pero también no está recomendado en las últimas guías. ¿De acuerdo? Lo que se hace es utilizar antiagregantes plaquetarios en el manejo agudo, que no está mal, que es básicamente utilizar aspirina o clopidogrel, que ayudan justamente en la recuperación del accidente isquémico. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué habría que hacer? Campañas de conocimiento de la enfermedad vascular cerebral, educación en escuelas, promover el conocimiento de esta enfermedad, ver las asociaciones para capacitar médicos y que estén actualizados y tratar de ejercer en base a realidades, no a mitos, ¿no? Realmente utilizar lo que funciona. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Tenemos dos, los no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables está la edad, el género, la raza y la herencia, y los modificables, fíjense, dentro de las condiciones médicas, un accidente isquémico previo, hipertensión, enfermedad cardíaca, fibrilación, hiperlipidemia, diabetes, estenosis de las arterias. Y dentro de los hábitos tenemos el tabaquismo, el abuso de alcohol, ¿de acuerdo? Y la inactividad. El principal factor de riesgo es la hipertensión. Si no se controla bien la hipertensión, probablemente tiene mucho riesgo para hacer accidente vascular cerebral, ¿de acuerdo? Fíjense, la diabetes también está dentro de estos, la hipercolesterolemia también, el colesterol alto en sangre, y lo que es el tabaquismo, el fumar. Lo que es la fibrilación auricular, es decir, las arritmias en el corazón, también tienen un puesto importante. Si podemos nosotros controlar esto, bajamos muchísimo el riesgo de que una persona tenga un accidente vascular cerebral. Lo malo es que nuestros pacientes ni nosotros mismos les damos la importancia necesaria. Entonces, fíjense acá cómo la hipertensión arterial, su importancia con respecto al riesgo. Las cifras máximas sin riesgo son 140-90. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo mi presión sistólica 140 y mi presión diastólica 90, estaría nomás dentro de lo aceptable, no tendría riesgo. Pero si es que mi presión sube a 140, 160, por encima de 140 hasta 160, y la diastólica entre 90 y 94, mi riesgo sube 1.5 veces. Y si peor, yo no me cuido, no tomo mis tabletas y mi presión está por encima del 160, la sistólica, y la diastólica por encima de 95, fíjense, 3 a 4 veces más riesgo de hacer accidente vascular cerebral. Por lo tanto, sí es muy importante realizar el control de la presión, ¿de acuerdo? Igual a diabetes mellitus, que provoca justamente aterosclerosis, es decir, que se enduren las arterias por la, digamos, por el depósito de colesterol a nivel de los vasos, empiezan a endurar, se hacen mucho más, menos flexibles, ¿de acuerdo? Y obviamente esto se acompaña de comorbilidad por hipertensión, problemas de lo que son los lípidos y la obesidad. Entonces es importante ver lo que comemos, nos servimos para cuidar nuestro corazón y nuestro cerebro. El tabaquismo, ya lo hemos mencionado, favorece lo que les decía, la aterosclerosis, aumenta el riesgo 2 a 3 veces más, casi aumenta el mismo riesgo de tener una hipertensión por encima de 160. ¿Ok? Entonces, harto, ¿de acuerdo? Principalmente está basado esto por su, digamos, fisiopatología en el daño de los vasos, ¿de acuerdo? El dejar de fumar reduce el riesgo a 5 años, ¿ya? Entonces,
es bueno dejar de fumar o tratar de aconsejar esto. Las cardiopatías, principalmente la cardiopatía coronaria y la insuficiencia cardíaca, duplican el riesgo, y la fibrilación auricular, es decir, la arritmia cardíaca, es la principal causa de embolismo cerebral. También hay problemas de coagulación, principalmente en deficiencias de estas proteínas S y C, el cáncer y el embarazo. Problemas también, que hemos hablado del colesterol, aumentan el riesgo, alteraciones en lo que es el estilo de vida, problemas en lo que son las carótidas, y hemos hablado también de los factores no modificables, como la edad, el sexo, la raza, una vez previa, ¿no? La clasificación de los accidentes vasculares cerebrales, ya les hemos dicho que son dos tipos, los accidentes de tipo isquémico y los otros de hemorrágico. Aquí podemos ver lo que es la irrigación vascular, donde tenemos dos sistemas, el sistema anterior que está dado por las carótidas y el sistema posterior que está dado por las arterias vertebrales, ¿de acuerdo? Entonces las carótidas van a dar la irrigación a todo lo que es el lóbulo temporal, todo lo que es el parietal, o mucho de lo que es el parietal y el lóbulo frontal. Y lo que es las arterias vertebrales, básicamente al lóbulo occipital, ¿de acuerdo? Y todo lo que es el tallo, ¿no? El tallo más está dado por las vertebrales. Entonces los eventos hemorrágicos se presentan en un 20%, que es básicamente la ruptura de una arteria, y los isquémicos en un 80%, que es la oclusión de un vaso sanguíneo. Esto es lo que se conoce, el primero como derrame cerebral y el otro en lo que en nuestro medio se conoce como embolia cerebral. ¿No? La gran clasificación, los isquémicos en un 70-80%, el hemorrágico 20-30%, y aparte de eso también tenemos trombosis de las venas, ¿de acuerdo? Del sistema venoso cerebral, que es en un 5%. Pueden ser de dos tipos en la isquemia, uno que es transitorio, en la cual hay síntomas de isquemia, pero que desaparecen antes de las 24 horas, ¿de acuerdo? Y un infarto ya establecido. Dentro de la hemorragia podemos hablar de dos cuadros, es el intracerebral, ¿de acuerdo? Y la hemorragia subaracnoidea, es decir, la sangre se encuentra en los espacios subaracnoideos, ¿de acuerdo? Posterior a una ruptura de un vaso. Cuando hablamos de este accidente isquémico transitorio, tenemos que tener mucho cuidado porque esto se va a presentar y además es un factor de riesgo muy importante para que posteriormente se desarrolle el ABC. Muy bien, entonces el ictus isquémico, como les decía, corresponde aproximadamente un 80% de los casos, una de las principales causas de muerte e incapacidad en el mundo, y es la tercera parte de los pacientes fallecen en la fase aguda, es decir, antes de las 24-48 horas. La mitad es más o menos de los que sobreviven quedan con muchas secuelas. Entonces es la distribución de porcentajes de presentación entre los isquémicos y los hemorrágicos, ¿de acuerdo? Posteriormente también podemos ver que dentro de las causas de los hemorrágicos se encuentran malformaciones de los vasos, ¿de acuerdo? O algunas lesiones como las tumorales. Fíjense, malformaciones de los vasos, podemos ver aneurismas, malformaciones arteriovenosas, malformaciones cavernosas, y también podemos ver tumores primarios y metastásicos que están muy irrigados, pueden provocar sangrados. También coagulopatías, trombosis de los senos venosos, angiopatía amiloide, otras como la moya-moya, o esta displasia fibromuscular, que son alteraciones en la pared de los vasos, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la fisiopatología? Principalmente una disminución del flujo cerebral en el isquémico. Esto va a provocar alteraciones metabólicas y bioquímicas, principalmente liberación de lo que son mediadores de la inflamación. Todo esto va a conducir a una necrosis celular y esto va a provocar un daño cerebral con alteraciones funcionales. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí el accidente vascular isquémico. El flujo normal de sangre que llega al cerebro es esta cantidad, 50-60 ml por 100 gramos de tejido por minuto. Pero cuando hay una isquemia, fíjense, puede llegar a 10 ml por 100 gramos de tejido en minuto. Hay una diferencia casi del 500% entre uno y otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, lo que debemos tratar nosotros de hacer es evitar que llegue esta cantidad de flujo, salvando esta zona que se llama zona de penumbra, donde hay una oligoemia o una disminución de lo que es la irrigación cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ahí está la zona de oligoemia y la zona de penumbra, que la tenemos que salvar. El centro necrótico, que es donde está ya la isquemia establecida, y a partir de ahí hay pues son ondas de despolarización, ¿de acuerdo? Que van aumentando y avanzando, provocando un daño cerebral. La etiopatogenia, como les hemos dicho, es decir, las causas son varias, pueden ser por alteraciones en el vaso, ¿de acuerdo? Una trombosis del vaso, puede haber una alteración por liberación de material embólico, por ejemplo, en una arritmia, el émbolo sale del corazón, ¿de acuerdo? Puede haber una alteración a nivel de los vasos por una estenosis, por ejemplo, si es estrechado en un vasoespasmo, ¿de acuerdo? Eso también provoca alteración o isquemia. Dentro de lo que es la trombosis, el principal factor de riesgo es la aterosclerosis, es decir, el acúmulo de
coágulos y de placas de colesterol a nivel de los vasos, la lipohialinosis y necrosis fibrinoide, que es básicamente alteración en la pared de los vasos, disección, pues se rompen los vasos a veces y provocan justamente este tipo de alteraciones, o alteraciones hematológicas, ¿no? Problemas en la coagulación hacen que se formen muchos coágulos y eso provoca la trombosis. Ahora, hay ciertos cuadros neurológicos que también son factor de riesgo para eso, ¿no? Fíjense en la migraña. La migraña puede ser un factor de riesgo para hacer embolias, ¿de acuerdo? O incluso el uso de anticonceptivos. ¿Okay? Eso se ha visto que puede provocar trombosis porque dan la posibilidad que se formen coagulitos. Ahora hay otras, como ven aquí, que son básicamente alteraciones de los vasos o deficiencias de algunas vitaminas como la homocisteína en este tipo que se llama una enfermedad de homocisteinuria, ¿no? Que provoca una mayor preponderancia de hacer trombosis. Los infartos lacunares, que es otro tipo de la enfermedad isquémica, generalmente es un infarto pequeñito, no grande, ¿de acuerdo? Que a veces pasa incluso desapercibido. Generalmente puede presentarse como un déficit motor o sensitivo puro, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber solamente una disminución de fuerza en un brazo, ¿ok? O sensación de adormecimiento, por decirles, en la mano, o puede haber un poquito de pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, o desequilibrio, que es la ataxia, ¿de acuerdo? O alteraciones en el lenguaje, que posteriormente pasa, o este síndrome que se llama síndrome de mano torpe, donde uno se siente torpe, no puede movilizar adecuadamente la mano, y después se le hace una tomografía y ve que ha sido un pequeño infartito, ¿no? Se da en un 25% de los casos, se da por eso que se llama por la lipohialinosis, generalmente tiene un buen pronóstico y tiene una baja recidiva, es decir, no se repite. Entonces la embolia, que es el otro cuadro que habíamos mencionado, es decir, de un émbolo que es parte de un lugar hacia el cerebro, generalmente es de origen cardíaco, ¿de acuerdo? Generalmente por problemas de fibrilación o problemas de las válvulas a nivel de origen cardíaco, se da de arteria a arteria. También se puede presentar por otro tipo de sustancias, no solamente por coágulos, sino del aire. Por ejemplo, si ustedes inyectan aire o alguien inyecta de manera accidental aire a las venas o a las arterias, puede ir ahí. O si no, si es que ha habido un trauma, puede provocarse este mismo fenómeno, o grasa puede ingresar al sistema arterial y de esa manera también lleva un émbolo de tipo graso, puede ir hacia el cerebro y provocar justamente la obstrucción de un vaso. Y también se ha dado en problemas de tipo iatrogénico cuando uno hace procedimientos como el cateterismo, es decir, se pone un tubo a través, o un catéter, que es un tubito muy delgado a través de los vasos para hacer procedimientos diagnósticos intervencionistas, ¿de acuerdo? Entonces se puede desprender algún coagulito a ir haciendo alguna maniobra y provocar este tipo de molestias. También hay de tipo hemodinámico, las alteraciones, que eso son por vasoespasmo, es decir, los vasos se estrechan, ¿de acuerdo? Que generalmente son de tipo asintomático, o puede ser alteración en la disminución del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. A veces si el corazón no está lo suficientemente fuerte, ¿de acuerdo? Porque está dilatado, porque tienen alguna enfermedad, no expulsa la cantidad necesaria. Entonces, eso también puede provocar problemas de hipoxia y isquemia. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían, digamos, la manera en que nosotros tendríamos que, o qué hacen los neurólogos eso, para valorar esto de la isquemia cerebral? Primero, ven si los síntomas son consistentes con la isquemia cerebral, tratan de localizar dónde se encuentra el evento, tratan de buscar cuáles son los mecanismos o etiologías, ¿de acuerdo? Que hemos hablado, ver si tenemos los tratamientos disponibles, ver qué estudios son útiles para evaluar la etiología, si es que le podemos hacer una tomografía, un Doppler del corazón, ¿de acuerdo? Para ver si es que no hay coágulos, y después tratamos de hacer que hay hacemos una pronta evaluación para ver si hay mejora, y eso nos puede decir que hay un mejor pronóstico también, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les voy a mostrar algunos estudios que son importantes, que utilizamos, como es esta tomografía de cerebro, que es el primer estudio que se utiliza en todos los centros, ¿no? Uno, que nos permite identificar el tamaño, localización y distribución de lo que es el vaso, ¿de acuerdo? Y su territorio. Nos permite identificar si hay algunas complicaciones secundarias como el edema cerebral o efecto de masa, es decir, una compresión del cerebro. Descartar presencia de hemorragia cerebral para diferenciar si es isquémico o hemorrágico. Y también nos permite excluir otras afecciones que pueden manifestarse por focalización neurológica. Por ejemplo, un tumor, un absceso que habíamos mostrado en la anterior presentación. También podemos decir que es poco sensible para detectar infartos corticales, es decir, que se encuentran en la sustancia gris, ¿de acuerdo? O infartos corticales muy pequeñitos, ¿de acuerdo? Y que se encuentran generalmente en la fosa posterior, que es donde se encuentra el cerebelo. Pasan inadvertidos infartos menores a 5 milímetros, o sea, infartos chiquititos generalmente no los vemos, tienen que ser mayores a 5 milímetros, ¿de acuerdo?
el 5% de los infartos cerebrales se observan las primeras 12 horas. Es decir, si le hacemos una tomografía inmediatamente, probablemente solamente en un 5% vamos a poder ver. Entre las 24 y 48 horas, el 50% de esos pacientes ya van a tener una imagen que nos sugiere esto. Y el 90% ya a la primera semana. Por lo tanto, es un estudio que si bien nos ayuda, probablemente no nos va a dar muchísimos datos. Nos sirve más que todo para excluir en vez que para diagnosticar. En pacientes candidatos a tratamientos con trombólisis se debe realizar dentro de las primeras 30 minutos después del ingreso a sala de urgencia. O sea, nos ayuda para utilizar el activador de plasminógeno tisular. ¿De acuerdo? Los infartos aparecen como zonas hipodensas de bordes bien delimitados. En los infartos hemorrágicos se observan zonas de hiperintensidad, es decir, de tipo más claro o blanco, que eso nos da la imagen de sangre, entremezcladas con zonas de hipodensidad o infarto. Eso vamos a ver ahorita en las imágenes que voy a mostrar a continuación. Los signos tempranos del infarto cerebral son varios, esto es más que todo para radiólogos, pero un poquito se los pongo para que sepan lo que busca el radiólogo, pero ¿qué podemos ver? Por ejemplo, asimetría de las circunvoluciones comparada con el otro lado, borramiento de los surcos cerebrales, atenuación del contraste córtico-medular, hipodensidad, y eso lo vamos a ver aquí, fíjense, tenemos aquí una hipodensidad y no se ven tampoco las circunvoluciones, ¿de acuerdo? Aquí hay un efecto de masa y aquí tenemos aparentemente un sangrado, fíjense esas zonas hiperdensas en contraste a la zona hipodensa que está desplazando la línea media. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, eso nos habla de un ABC isquémico con un gran efecto de masa. También se puede hacer una angiografía por tomografía que nos permite ver los vasos para ver si es que no hay obstrucciones o no. Podemos utilizar la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque es mucho más sensible, es decir, nos permite realizar un diagnóstico más fino. ¿De acuerdo? Principalmente en la fase aguda de la isquemia. Como hemos dicho, en un 5% solamente tenemos casos positivos. En el resto todavía tenemos la duda. Es muy útil en el diagnóstico de enfermedad lacunar, es decir, para ver infartos pequeñitos, desde infartos corticales pequeños y aquellos localizados en fosa posterior, principalmente en el cerebelo. Permite distinguir entre isquemia aguda e isquemia crónica, ¿de acuerdo? Es más costoso, obviamente, una tomografía cuesta 350 bolivianos, una resonancia cuesta $350. Requiere mayor tiempo para realizarse, una tomografía la puedes tener en 20 minutos, una resonancia por lo menos necesitas una hora. Pero nos da estas imágenes que, fíjense, podemos ver cosas más chiquitas y podemos ver la extensión. También podemos utilizar imagen en resonancia magnética funcional mediante estas técnicas de difusión, perfusión, ¿de acuerdo? Nos permite, como dice ahí, localizar las zonas isquémicas en los primeros minutos. Esto es básicamente inmediato. Permite detectar zonas de isquemia reversibles, que se llaman las zonas, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí tenemos el infarto y alrededor la zona de penumbra, ¿de acuerdo? Como dice ahí, tiene una sensibilidad, es la capacidad para detectar pacientes positivos de un 88 a un 90%. Y una especificidad, es decir, para detectar los verdaderos negativos del 95 al 100%. O sea, es un estudio muy útil, pero sensiblemente pocos centros que se estén realizando en nuestro medio este estudio y son caros, ¿no? Tiene sensibilidad y precisión similar a la angiografía convencional para detectar estenosis intracraneal y cervical, es decir, se puede utilizar para ver los vasos. Solo identifica oclusiones vasculares en proporciones proximales de los grandes vasos y no en las distales, es decir, para vasos chiquititos es un poquito difícil, pero sí en las grandes. La angiografía cerebral, que es un estudio donde se inyecta un medio de contraste y se trata de ver los vasos, nos permite, o es el gold estándar para ver alteraciones en los vasos, ¿no? No es como la angioresonancia, sino es un estudio tipo radiografía en el cual se instila un contraste y se ve cómo circula ese contraste a través de la circulación cerebral. Nos permite valorar vasos distales y alteraciones de los vasos como esta disección arterial o arteritis craneal, ¿de acuerdo? Y esto ya nos permite incluso planificar tratamientos quirúrgicos si fuera un aneurisma o si fuera una malformación arteriovenosa. Como dice ahí, es un estándar para ver datos de estenosis o oclusión arterial. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos, ya en resumen y ya casi terminando todo, que deberían o que hacen los médicos? Primero tratan de reconocer el cuadro en base a la clínica, ¿de acuerdo? Posteriormente reaccionar inmediatamente, llevarlo al centro de urgencias para que nosotros podamos responder y trasladar mediante la parte de todo lo que es traslado de emergencias al centro hospitalario. Ahí revelamos el diagnóstico mediante el uso de los estudios complementarios y se inicia el tratamiento, y una vez que ya se inicia esto, también hay que realizar una rehabilitación tanto física como neurocognitiva de forma precoz, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a permitir eso? Reducir el daño, prevenir complicaciones, mejorar lo que es la funcionalidad, reduciendo lo que es la discapacidad, ¿de acuerdo? Prevenir las recurrencias que, como les hemos dicho, son altas. Más que todo, lo que deberíamos hacer es manejar o enfocarnos en los factores que influyan en la evolución funcional y a largo plazo. La terapia específica básicamente es mediante la recanalización, mediante la trombólisis, como le he dicho, química o mecánica,
y utilizar algunos medicamentos para neuroprotección, pero principalmente lo que se trata de hacer es evitar algunos factores que afecten más al cerebro, como la presión alta, lo que es la temperatura, ¿de acuerdo? La hiperglicemia, que provoca más lesión, y se utilizan, digamos, terapias para evitar eso y de esa manera realizar la neuroprotección. Prevención de complicaciones tanto médicas como neurológicas, se pueden broncoaspirar, se pueden complicar con neumonías estos pacientes. El tratamiento en etapas tempranas se traduce en beneficios a largo plazo y debe haber un enfoque multidisciplinario. O sea, no es el neurólogo el que solito va a ser, o el neurocirujano, es el médico rehabilitador, es el psicólogo, el neuropsicólogo, el terapista ocupacional, ¿de acuerdo? Y todo el equipo que pueda ayudar a recuperar a esta persona. Entonces, ¿qué se requiere para lograr estos objetivos? Pues, procedimientos para la confirmación y toma de decisiones, ¿no? Es decir, personal capacitado y tener las máquinas necesarias para hacer el diagnóstico. Tratamiento de patologías generales, diabetes, problemas del corazón, hipertensión, ¿de acuerdo? Terapia específica, como ya le hemos dicho, recalanización químico-mecánica y neuroprotección, prevención en el tratamiento de las complicaciones, principalmente médicas, prevención secundaria temprana para reducir la incidencia y recurrencia mediante el control de sus factores de riesgo y obviamente la rehabilita. Bueno, yo les agradezco por la paciencia. Como verán, son clases maratónicas, pero no tenemos, digamos,